9 de la mañana con 29 minutos y por supuesto, gracias por continuar con nosotros a través de este espacio en Agenda QR. Y bueno, ya vieron aquí se encuentra como cada martes, ya dijimos que los martes va a ser de temas educativos, de padres de familia, de niños, y me da gusto que esté con nosotros la maestra Dana López, ella es la directora del Colegio Alemán Internacional. Y bueno, hoy nos traes un tema muy interesante, muy padre, porque es cierto, nosotros no sabemos ser padres, nadie nos da un manual, nadie nos dice, oye, tienes que seguir este ABC, vamos aprendiendo, nuestros hijos nos van enseñando, pero a veces cometemos algunas cosas, algunos errores y que eso impacta en la vida del niño. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Pues aquí feliz a otra vez un martes de platicar, de ver cómo nos sentimos en casa y ver cómo podemos apoyar a nuestros niños en la escuela y en las familias, ¿no? Así es, un tema interesante, los estilos de padres. A ver, Dana, platícanos de qué se trata, qué es y cómo nos podemos identificar con ellos. Así es. Bueno, como bien lo dices, ¿no? La labor de ser padre pues es muy complicada y muchas veces repetimos patrones de cómo fuimos educados o cómo nos trataron nuestros papás y muchas otras nos vamos al otro extremo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando junto mi herencia con lo que estoy viviendo, cómo me siento? Entonces, creo que aquí lo más importante es que los papás sepan verse a un espejo y decir quién soy y qué quiero para mis hijos, ¿no? Es el reconocimiento de cómo estoy llevando mi familia. Y que a veces, digo, podríamos tener un planteamiento, pero tiene que ver mucho también el trabajo de pareja, el organizarse, porque sí, muchas ocasiones decimos, no, es que mis papás me pegaban con la chancla y yo no voy a reprender así, pero utilizas otro tipo de castigos que a lo mejor también van impactando en la vida, en el actuar del niño. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros vemos en la educación un cuadrante, ¿no? Este cuadrante pues te marca estilos de crianza. Y tienes razón, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, mis papás me hicieron esto, entonces yo no voy a hacer esto con mis hijos. Y a veces eso resulta ser peor en la crianza de nuestros hijos. Entonces, yo en el primer cuadrante, por ejemplo, pongo el tema de los padres autoritarios, ¿no? Que muchos de nuestros papás, abuelos, fueron criados de esta forma, ¿no? Antes, ¿qué se le preguntaba al niño? Si, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿No? Era el castigo, el porque lo digo yo, porque soy tu padre, porque no me interesa lo que sientes, y así se hacen las cosas en la casa, ¿no? Entonces, muchos de estas generaciones de nuestros abuelos, de nuestros padres, pues fueron criados de esta forma. Entonces, el resultado que tenemos eran niños que sentían miedo, miedo a las represalias, miedo al castigo, miedo al me van a pegar. Entonces mejor le digo a mi papá una mentira o mejor no lo digo o mejor trato de buscar yo la solución. Entonces se convirtieron en niños que pues eran muy temerosos muchas veces en casa, no preferían pues no contar las cosas a recibir pues un castigo, ¿no? Que era la forma de educar. Y a veces hasta sin el poder de decisión, porque era solo lo que dice el papá, y entonces la formación es, pues si no tengo la instrucción correcta, no la voy a hacer, ¿no? Exactamente, entonces mejor no digo nada por miedo y no por buscar una forma de comunicarme con mis padres. Ahorita veíamos justamente parte de este cuadrante, y ahí aparte de eso vienen otros, ¿no? Para irlos identificando. ¿Cuál sería el siguiente? Exacto, entonces bueno, tenemos el autoritario y después nos vamos al extremo ahora que es el permisivo, ¿no? Entonces es lo que veíamos, como a mí me educaron así, entonces ahora yo me vuelvo completamente otra persona y esto es un riesgo porque bueno, del autoritario sabemos cómo salían los niños, ¿no? Pero del permisivo nos fuimos a otro enfoque totalmente donde no teníamos cuál iba a ser el resultado y el resultado son niños con una baja personalidad, que son muy caprichosos, que creen que el mundo gira alrededor de ellos. Y entonces los padres son muy amorosos. Yo no discuto el que es que Dan así quiero a mi hijo. No, yo no digo que no lo quieras, ¿no? Simplemente el que no le pongas límites, pues es un riesgo muy grave que estamos cometiendo ahora con los niños. Entonces, de este autoritarismo nos fuimos totalmente, ahora sí que le dimos la vuelta a la tortilla, ¿no? Y nos fuimos
a un ambiente totalmente permisivo en casa. Entonces, los papás empezaron a relajarse y a ver que, pues, que mi hijo decida cómo. Y no podemos darle al hijo totalmente la libertad de decir, yo voy a ver qué hago, porque por lo mismo son nuestros hijos y necesitan una guía, y esa guía somos los padres. Así es, y sobre todo, parte fundamental, porque a veces eso, a veces por decir, bueno, ¿sabes qué? No quiero problemas, ándale, sí, yo no quiero que llores, haz lo que quieras, sal con tus amigos, y vienen creando algunas conductas que al final no les beneficia, ¿no? En ese sentido. Pero también hay otro que es el padre ausente, con las dinámicas que a veces tenemos en el trabajo, con la familia, con los negocios, y que también ahí viene otro tipo de educación. Claro, entonces aquí ya estamos hablando y hasta muchas veces lo manejan como el cuadrante en negligencia, ¿no? Entonces, un padre ausente, en mi opinión, es mucho más impactante en los hijos porque el padre existe, pero no está. Entonces, a los niños esta situación en casa les causa daños muy fuertes y podemos generar cuestiones de drogadicción y de temas ya fuertes en la adolescencia. Porque un niño pequeño de los 5 a los 7 años que ve a su papá, pero su papá no le presta realmente la atención, no le dedica el tiempo necesario para comunicarse, para estar con los hijos, entonces tiene fuertes situaciones que el niño no puede desarrollar en su niñez. Claro, y que les va impactando de manera general, y a veces sí, se siente, y luego al final terminan también construyendo patrones y conductas, y en ocasiones estos niños van aprendiendo de la televisión, del teléfono celular, a veces de la persona, por ejemplo, que trata de cuidarlos, o de la abuelita que tiene otro tipo de sistema, etcétera, etcétera, y viene otro todavía. Sí, entonces, bueno, de todos estos aspectos que hemos hablado, bueno, tenemos ahora el papá o el ambiente democrático, ¿no? Al final, la democracia, pues bien lo dice la palabra, es permitir que ambos bandos interactúen y puedan relacionarse de una manera más sana. A esto me refiero con que en casa se pregunte que compartamos el control. El control me refiero y también lo hacemos en el aula. Yo siempre le digo a los maestros, no porque eres más alto vamos a tener todo el mando de este lado, ¿no? Sino vamos a compartir el control. ¿Cómo podemos compartir el control con los hijos? Preguntando qué pasó, qué sentiste, qué podemos hacer juntos, cómo te ayudo, ¿no? Una de mis frases favoritas pues es esta. Yo entro a los salones y pregunto, ¿en qué te ayudo? ¿No? ¿Qué necesitas? Porque a veces juzgamos muy rápido, tendemos a tener una opinión, ¿no? Sin saber qué hay detrás. Y lo mismo pasa con los alumnos, con nuestros hijos en casa. Entonces, soy de la idea que tenemos que sentarnos a dialogar. Papás que me dicen, ay, pero tiene 3 años. Pues sí, los niños desde chiquitos, desde bebés, empiezas a dialogar con ellos y ellos empiezan a entender que hay una forma de cómo nos podemos comunicar y es expresar lo que sentimos, lo que pensamos, por qué lo hicimos y a raíz de eso nuestros hijos pueden empezar a desarrollar un juicio moral. El juicio moral te permite autorregularte y te permite adaptarte a diferentes espacios. Y eso es lo que queremos, tener hijos que vayan a donde vayan, se puedan adaptar y puedan ser, tengan una personalidad que otras personas quieran tenerlo cerca, ¿no? Es bueno tener un poco de todos estos estilos de padre, enfocarnos solo a uno, y en qué etapa tendríamos que iniciar con esto, porque en ocasiones a veces, como dices, no, a los 3 años no sabe, no entiende, claro que lo sabe. Claro que lo saben. Sí, yo la verdad es que yo no, una mamá me decía, bueno, es que no sé cómo porque va a llorar y entonces me siento mal y le digo, una muestra de amor es ponerle un límite a tu hijo. Entonces, eso realmente es ser padre, ¿no? Los amamos, los queremos, son nuestra vida, nosotros decidimos traerlos, ¿no? Al mundo y entonces darles límites es muy importante. Entonces, en el tema autoritario, si a mí me preguntas qué hubiera preferido que siguiera
el autoritarismo o el permisivo, me voy más con el autoritarismo, ¿no? Siento que ahí los niños por lo menos desarrollaban este sentimiento de salir adelante. En el cuadrante permisivo, los niños están saliendo como creyendo que todo se les debe de dar en las manos y hay un sentido de lucha casi mínimo. De todo se frustran, todo les va mal, todo son estudiantes que si en la universidad ya lo regañó el profesor, pues ya no quiero ir, ¿no? Ya no quiero. Sí, o los atacan, como vimos algunas imágenes lamentables la semana pasada. La semana pasada, exactamente. Entonces creo que sí, debe de haber de todo un poco, ¿no? Tener un tiempo para los hijos, para el apapacho, para el abrazo, para el estrujón, es importante, ¿no? fíjate, el apapacho, el cariño, porque llega momentos en donde a veces vemos a nuestros hijos adolescentes y ya no nos acercamos como tal, ya no los apapachamos, y a veces eso hace falta mucho. Y más insisto, en la dinámica, Quintana Roo tiene una dinámica laboral impresionante, sobre todo porque los horarios a veces son muy extenuantes, pero ese abrazo, ese cariño, ese consejo de momento puede ayudar a cambiar muchas cosas. Exactamente. Yo tengo 2 chicos de 20 y 16 años y todavía les gusta que les haga piojito, que los abrace, ¿no? Eso no cambia, siendo nosotros también hijos, ¿no? Claro. Que tu papá te abrace, que te diga, hija, te quiero, eso se queda para siempre. Y que también haya límites, ¿no? Yo le dije un día a mi hijo, me dijo, mamá, hoy no me caes bien. Le digo, no, es que yo no te tengo que caer bien todo el tiempo. Soy tu mamá, hay límites. Y si hoy no te caigo bien, pues algún día verás por qué no te caí bien, ¿no? Ya nos toca, sí, ahora nos está tocando también la contraparte, decir qué razón tenían mis padres, ¿verdad? Ahí es cuando lo vamos dando. Maestra Dana, como siempre, muchas gracias. ¿Dónde podemos localizar? ¿Dónde podemos hacer este contacto de manera directa también? Y sobre todo fortalecer este lazo entre padres e hijos para el tema educativo. Claro que sí. Bueno, pues ahora estamos en el Colegio Internacional Alemán aquí en Tulum. Está en la página del colegio www.cian.mx. Mi correo es informes@cian.mx y el teléfono del colegio es el 984-323-8720. Muy bien. Todavía tenemos lista. De repente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos a una pausa y por supuesto los invitamos a que se quede aquí en Agenda QR.